El título es 25 de marzo y dos fechas consanguíneas. El primer acto es La derrota, de 5 de junio de 1934. Y el que lleva el hilo conductor de toda la obra es un escritor moscovita que se llamaba Ilya G. Ehrenburg y que estuvo presente en los momentos más importantes en las tres fechas consanguíneas que desembocaron en lo que al final sería el éxito, pero un éxito que duró solamente 4 meses y que luego vino acompañado de una feroz represión. Acto primero. Habla Ilya G. Ehrenburg. Me llamo Ilya G. Ehrenburg y llegué a Extremadura desde los hielos moscovitas. Y no soy un fantasma. Viví in situ las tres fechas consanguíneas y hoy os relato del Marqués de los 5 lugares. Al que seguía como una sombra el secretario particular con las manos repletas de telegramas. El noble se acariciaba la tupida barba tejida de brillantes hilos de plata. El secretario le rellenaba el vaso de ponche y con una cuchara de plata derramaba nieve granizada. «Que pasen los leguleyos», ordenó el marqués. Entraron 3 hombres vestidos de paño con sus carteras amarillas hebilladas y el de más edad dijo en nombre del conde de la Torre que los informes de los fiscales de Cáceres y de Badajoz al Supremo animaron a los sindicalistas a la primera huelga general del campo español, porque en lugar de una sumaria enumeración de ocupaciones individuales habidas para aplicarle su carga punitiva, el fiscal de Badajoz adujo que al no existir violencia en la entrada al fundo sin labranza, tal hecho no caía bajo el ámbito del delito. Pero el de Cáceres llegó demasiado lejos en su firme propósito de que los asaltos a las fincas constituyesen un derecho natural. Señor Marqués, el fiscal Romualdo Hernández Serrano, hijo de Yuntero, pide que las ocupaciones sean sobreseídas aplicándose a los allanadores la eximente de estado de necesidad por hambruna. Don Simón, el arcipreste de los 5 lugares, dejó el picatoste clavado en el chocolate y se puso la teja con borla roja. En pie frente al marqués, se disculpó que siempre se había venido predicando lo mismo en su arciprestazgo. Conformidad. No tenían por venir aquellos ensueños propietarios, pero la jornalería prefería ya las casas del pueblo a la parroquia. En aquellas engañaban con una felicidad sin cercas, gallinero, pocilga y surcos propios. Ponga usted en el informe, dijo el marqués al secretario, que han fallado los púlpitos. Los sacerdotes deberían retrotraerse a los tiempos en que el gañán hizo de la resignación su vicio más gratificante. Contestó el arcipreste que los maestros de la República eran los que más azuzaban. Ya lo había avisado el Bate Terruñero en su poema Manera de formar un hijo para el cielo, pero si se deseaba criarlo para la revolución, costaba muy poco enviarle a una escuela pública y luego la universidad se encargaría de sacar un salmeroniano. Precise, dijo el secretario, qué intervención han tenido los maestros.
De mi informe, señor Marqués, se extrae una moraleja meridiana. Si un padre desea criar a un hijo para el cielo, que lo eduque quien crea en el cielo. No se ha insistido, dijo el Marqués, en esas virtudes con las que se gana el cielo. Y con tono admonitorio preguntó por qué desde los púlpitos se escatimaba la exégesis de las palabras eternas de Donoso Cortés. La tierra perpetua de suyo no puede ser materia de apropiación para los vivos que pasan, sino para esos muertos que siempre viven a través de la Iglesia y del apellido nobiliario. Y el Marqués no lograba olvidar las palabras del degenerado Trigo. Propiedad privada. Borrad esto de todos los códigos, o si no, el resultado será el cacique crónico. Les han envenenado, señor Marqués. ¿Y sabe usted lo que les ha inculcado el poetastro de la camioneta? Que la resignación es una tentativa fallida de suicidio que le quita al hambre su protagonismo. Y rió el Marqués: ¿cree usted que estos gañanes han entendido a ese pederasta con tacones? El Marqués despachó al arcipreste y le encareció que se repusiera del viaje en la cocina. Ordenó el noble que entrase el manijero, que vestía traje de trasladar corridas y arrastraba por la moqueta la contera de su garrocha. Tuteaba al Marqués y le dijo que si tú quieres, amo, los cartuchos hoy no van a ser de sal. ¿Cómo ves el panorama, Rodriguito? En la siega del año pasado hube de traer personal de la raya. Les estaban esperando y fue una pelea a guadañas. Un moridero. En Zafra se han destruido máquinas segadoras. Dice Ilia G. Ehrenburg: la flama de la tarde hinchó como velas los anchos visillos de las ventanas abiertas. Fueron cerradas ante una piedra como un puño. El esquirol de la casa deambulaba por cualquier sala para una visión más abarcadora de la plaza. Le dijo al Marqués que parecía una feria de mulas alrededor del pilón seco. También tuteaba al noble: yo me creo, amo, que si no les llenas el pilón, se soliviantarán antes de tiempo. 2 horas de agua, ordenó al secretario. Prosiguió el esquirol: los yunteros, amo, manejan a los segadores para preparar su huelga de reja en septiembre. Yo me pienso que van a rebullir a la caída del sol. Llevarán unas 20 escopetas. La Guardia Civil lo sabe y se espera un retén de Badajoz. Bien, que la Benemérita no haga prisioneros a menos que haya testigos presenciales sospechosos. Al día siguiente, el señor Marqués leyó el telegrama recién redactado que se enviaría a los gobernadores civiles de toda España. Hoy, desde las 12 horas, he tomado yo la iniciativa de la huelga. Stop. Las hojas de siega serán custodiadas por la Guardia Civil. Stop. Facilítese la anarquía a los huelguistas. Nuestros encargados acaban de reventar la huelga de Cáceres. Stop. Mañana se descolgarán el resto de federaciones. El Marqués dictó un informe de la huelga al gobierno que concluía así: esta contrahuelga ha sido consumada con un éxito rotundo. 13 muertos,
200 heridos y 7.000 jornaleros encarcelados. Ya abandonan sumisos los calabozos para reintegrarse a sus cometidos de siempre. Elia G. Ehrenburg. Un año después del fracaso de la huelga general del campo español, personalidades de la política y de la intelectualidad extremeña firmaron el manifiesto titulado Pueblos hambrientos. Concluía así: legiones de hombres recorren las ciudades extremeñas pidiendo pan. Este pueblo, educado en el sufrimiento y en la resignación, no ha aprendido aún a manifestarse tumultuariamente. El diario liberal El Bloque avisó en grandes titulares: nuestros pueblos están pasando por una situación de miseria que aterra. En las casas del pueblo, en reservados de confianza, en semiclandestinas escuelas nocturnas, maestros, líderes sindicalistas y poetas, porque hubo muchos poetas, intentaban enfriar la rabia. Se habían impuesto la tarea de darle la vuelta a las bienaventuranzas porque con ellas, después de tantos siglos, el hambre mejoraba. Inculcar una melancolía revolucionaria sin venganza que tenía mucha Extremadura por curar. Que la jornalería comprendiera la inmensa desproporción entre la sangre vertida y el nulo resultado. El camino a seguir no era armar el odio, porque los amos tenían las escopetas, más los Mauser de la Guardia Civil. El maestro don Emiliano, vestido de paño, refirió en la escuela nocturna de adultos una conversación sostenida con el poeta Neruda, que de paso por Badajoz le contó al maestro una charla con el poeta Lorca en el pueblo de Hornachos, a donde había viajado en busca de trajes medievales para su barraca. Y paseando Federico por un encinar, vio como unos cerdos silvestres devoraban vivo a un corderillo. Pero eso, casi gritó una mujer, no lo pudo ver con los ojos, pobrecito añojo de mis entrañas. ¿Quién era el corderillo que vio con los ojos?, preguntó el maestro. Contestó un jornalero que sería un mamón atenorado. El cordero, sentenció el maestro, representa al pueblo extremeño desvalido. Y un anciano sentenció, con un cigarro lleno de caries pegado en la comisura del labio, que los cerdos en Piara siempre se creen jabalíes. El poeta de la barraca llevó hasta Llerena la historia del corderillo devorado y en Zafra escenificó el día en que unos pocos clavaron estacas y dijeron: esta tierra es nuestra. En ese momento se fabricó la primera estructura de dominación ante los ojos atónitos de los que, siendo inmensa mayoría, carecieron de palabras para articular su queja. ¿Por qué?, les preguntó el poeta, hermanos, los parásitos ejercen todo el dominio sobre los recursos del común y ellos no aportan ningún recurso. Hermanos, siendo la vida tan corta, el sudor no supo organizarse y nadie encontró la palabra impostores ante los que se clavaban las estacas y se colocaban los espinos. Entonces los nuevos amos, le dieron molde al miedo y redactaron el primer contrato de la ignominia. Si tú me sirves, yo me tomaré
el trabajo de organizar tu obediencia. ¿No sentís que la rabia os sube la garganta? El campesino pasó a ser un apero de labranza al que solo se le enseñó a no renunciar a sus santos favoritos. Y para más Inri, dijo alguien con voz destemplada, se nos obligó a clavar las estacas. Solo hemos tenido derechos a mudar de desgracias, dijo otro. Semos de una manera de hablar que se ríen de nosotros los forasteros. ¿Que no sabéis hablar vosotros si sois la sal del Quijote?, teatralizó el poeta Lorca. Y lo enfatizó llevándose las manos al rostro como un antifaz. En los tajos, en las tabernas, los hombres y las mujeres, usted dispense, cortó una mujer llamada la Machota. Vosotras, dijo el poeta, enseñáis a los hijos esos hinos e hinas, y las extremeñas sois capaces de sacarle al diminutivo otro diminutivo. El niño que nació era muy chiquirrinino, dijo el poeta entonces, y añadió, yo soy vosotras. Nunca se escuchó tanto silencio agradecido. Tío Onofre encargó al poeta que siguiera. Vosotras, en las solanas donde apañáis la ropa y escachapáis las carillas, en vuestras diarias fatigas os desahogáis con pequeñitos evangelios que son los refranes. Siempre habéis disfrutado más coplas que ollas y más refranes que panes. Y guardáis no entre alcanfores, sino entre tomillo y membrillos, las mejores palabras de Cervantes. Entonces preguntó una muchacha con los ojos encelados ante su primera autoestima pública, entonces, ¿no nos merecemos, señor poeta, las orejas de burro? En un mundo fabril se dice, se repite lo que se dice en el campo con poesía. Aquí no han llegado los barbarismos, ni los extranjerismos, ni lo cursi. En vuestro decir sobran las palabras que no se necesitan. Centeno, líder yuntero, liaba con parsimonia otro cigarro deforme y manoteaba en dirección a don Emiliano como queriéndole decir que ya estaba bien de poesía, porque él estaba deseando gritar que Badajoz se había quedado sola en la huelga general perdida. Un compañero abundó que los jornaleros badajocenses le habían demostrado a España tener tantos cojones que se les rompían las costuras de la bragueta. No es cuestión, dijo el poeta súbitamente hastiado, de gónadas, porque a eso nos gana a todos un mulo. De ahora en adelante os encarezco que no empleéis esa palabra cuando no se refiera a los santos cojones del alma
del compañero Miguel Hernández. No valen para nada los miserables cojones del aguardiente. El maestro dijo: ya sabéis lo que os expuse el primer día de reunión. No estoy dispuesto a dejar de señalar esa parte que no tenéis de víctimas. Os hablé que pasar de súbdito a ciudadano no salía gratis. Lo primero que tenéis que hacer es empezar a eliminar tanta palabrota llena de odio o de desprecio. No quiero escuchar más que la vida os tachó desde los pañales, que cada cual encuentre la parte culpable de su ignorancia. Lo que yo vengo pidiendo es más diligencia para que seáis libres. No vamos en un rato a cambiar el mundo, pero sí que cada cual empiece a limpiar el trozo de su calle. Los amos saben jugar muy bien con esa pereza del súbdito poco predispuesta a curarse. Señor maestro, semos los perdedores de todo, se quejó alguien. No, desde que habiendo escuchado a los poetas, seguís diciendo la palabra equivocada. Lo primero, que la huelga no se hace, se organiza, y sale bien si sale de la fuerza de los versos congeniados con la ideología. Vamos a imaginar desde el principio. ¿Qué tendríamos que ser siendo la inmensa mayoría del sudor? Un argo, dijo un jovencito soliviantado que tenía un poco de bozo. Y añadió que las tierras en descanso desde Adán merecían un tratamiento criminal. Entrarlas o ciscarlas. Los curas, dijo Centeno rotundo, solo convidan a intemperie. El maestro avisó silencio llevándose el índice a los labios con ademán de púlpito. Escuchad lo que el compañero poeta viene a leeros del Heraldo. El que lo dijera bien sentirá cómo entra en su cabeza la luz del sol como por una claraboya. Y con palabras que le salían de las entrañas de la garganta, el de la camioneta recitó: ¿se inquieta la Iglesia ante la instrucción que ayude al pobre a descifrar el enigma de la injusticia que le tasa el pan? Pan barato, man de Herodes o Pilatos. Y el hombrón aquel se rió desde una encía con un solo diente. Que ayunen los santos que no tienen tripas, dijo otro. Y se sucedieron adagios y refranes en un coro de voces sentenciosas que el poeta apuntaba. Ilia G. Ehrenburg. Yo estuve también el día en que el poeta Miguel Hernández habló de la Virgen de Guadalupe presa. Un viejo sentado en un rincón amenazó con la azada. Compañero poeta, eso sí que no. La Virgen de Guadalupe es nuestra valedera. ¿De qué virgen hablas tú?, preguntó Centeno con desprecio. ¿De la de aquí o de la apresada en Toledo? Se organizó un tumulto que don Emiliano el maestro sosegó sonriente, aunque hubo de expulsar de la sala a dos que se escupieron. El maestro dijo que os explicará el misterio el compañero Miguel, que de joven fue cabrero. Y mirad hasta dónde se ha encumbrado aprendiendo a leer mientras remoneaba su ganado. El poeta pidió que entrasen los expulsados e invitó a una ración de fantasía. Imaginad un paraje de lobos cercano a un riachuelo, de Guadix, río, y lupus, lobo, Guadix, lupus, Guadalupe.
Imaginad la Virgen con su hijo enterrados vivos. Ella gritó a un vaquero que pasaba. ¿Sabéis que el vaquero se llamaba Cordero? ¿No es esto prodigioso? ¿No es fantástico que hablara un surco? La Virgen dijo que como señal habría una vaca muerta sin huella de violencia. Cuando fue desenterrada por unos curas, ¿qué rostro vieron en la madre y el infantino?, preguntó el poeta. Siga más aprisa, señorito, que nos tiene en brasas, suplicó un anciano haciendo una lenta señal de la cruz de hombro a hombro. Ella, dijo el poeta, escogió un rostro gitano, moruno, mestizo, atezado en tiempos de pureza de raza inquisitorial. Quiso el color pecín del cabrero, del porquero, del gañán de arada, de las rebuscadoras, de las espigadoras y de las gavilladoras. Y para el hijo, el color del niño yuntero, el color del centeno, que es metáfora cereal. Y para ella y el infantino, unos cuerpos canijos, igual que los vuestros, como tallados en raíces de una encina. ¿Y qué pasó, poetino? ¿Qué cuenta le trajo? Fue para bien, encareció una joven que se había sacado de la camisa un gran escapulario con la Virgen. Los principios fueron muy buenos. Cordero y unos monjes le alzaron una casa de piedras secas, palos verdes, un sombrajo de corchas y un lucido de cal de ermita. La Virgen solo pidió que las limosnas dieran de comer al pobre y curarlo en lo que se pudiera. Pero se cruzó el rey y la malmetió para que le ganase la batalla del Salán. Y ya la Virgen fue otra. Se desclasó, os quiere decir el compañero poeta, profundizó Centeno. Deja, compañero, que cada cual colija a su manera. Yo solo digo que la nombraron jefa de la Mesta. Es que, interrumpió Centeno, la Mesta es sacar de esa bolsa y meter en esta. Y pidió disculpas. La nombraron, dijo el poeta, capitana general del ejército. La nobleza la llenó de olivares, de viñedos, de rebaños. Le regalaron trajes de oro y pedrería que se sostenían solos en pie. Cervantes habló de miriadas y miriadas de peregrinos que llegaban de todos los lugares del mundo. Aquello fue oro molido. Le alzaron un palacio monasterio encastillado. Y el Borbón, recién huido, le regaló su bastón de mando. Y la Iglesia exigió su parte en el milagro del Salado. Pero está presa, compañero poeta, díselo tú, a ver si se cercioran, sentenció Centeno. En efecto, vive en Extremadura, pero su filiación está en manos del cardenal de Toledo. Y vosotros mismos en vuestras jotas la llamáis la toledana sin daros cuenta. El negocio de vuestras limosnas se reparte entre Toledo y Roma. Se reprodujo el escándalo. Nadie sabía contra quién lanzar su ira. El poeta casi perdió disculpas con una sonrisa redonda y ensimismada hasta que intervino el maestro para sosegar. Miguel dice la verdad. Ella y el infante llevan muchos siglos los mismos de vuestras carencias, pidiendo a gritos de mordaza que les devuelvan los papeles en regla. Ella, se emocionó el poeta, siempre será del surco que sacha la espiga, del cabrero y su leche que hace queso para los niños. Hoy ya sabéis que hay dos vírgenes y que los amos y los curas os hablan siempre de la falsa. La buena
La verdadera es la patrona de la Junta. Y Centeno alzó el puño y antes de entonar la Internacional gritó: abajo los obispos extremeños esquiroles, y entonó la Internacional en honor de la Virgen verdadera. Dos semanas después se abrió la escuela con la presencia del poeta César Vallejo invitado. El maestro dijo: hoy quiero que pensemos en cómo desprendernos de la vergüenza del hambre. Vamos a socializar el hambre, a darle compañerismo. Yo pienso, dijo alguien, que la saciedad disfruta de muy pocos, don Emiliano. Yo, habló un hombre de barba borrascosa y un decir lento, de nombre preciso, me despido de esta concurrencia porque dispense el poeta aquí presente, las poesías no se comen, meras palabras, ruido que no hacen caldo, las palabras son hembras y los hechos son machos. Me voy y desde la sierra sabré vengarme con esos cojones que usted, don Emiliano, tanto menosprecia. Don Emiliano le encareció que no sofocara en los otros la ilusión que él había perdido. Me lo pienso, pero estoy cérrimo. Los compañeros de Castilblanco han demostrado tenerlos bien puestos, por no decir otra cosa. No se enfade el señor maestro. Recapacita, compañero. El pueblo de Castilblanco pasará unos meses de tortura y luego vendrán las sentencias de muerte, dijo don Emiliano con la vista perdida en la ventana. El poeta César Vallejo habló: mientras no pasemos la lección de curar el odio, no avanzará la clase. Ojo por ojo, decís. ¿Tendréis cuajo para dejar morir de hambre a los niños de los amos? Se hizo silencio. El maestro le dio espacio antes de asegurar que no había escuchado ningún sí y que todo era perplejidad en el salón. Esto es lo que nos diferencia de los amos. Nosotros cuidamos la pena. Que hable perdonada la machota, dijo el maestro, e invitó a la mujer a que subiese a la tarimilla. Ella fue directa al asunto. Nosotras parimos para el camposanto. Toda la vida pariendo y te quedan 2 o 3 hijos chiquirrininos que ya son del amo. Las mujeres les hacemos el trabajo a los curas porque les pedimos a los esposos que no den un ruido para que el encargado no les tache de la libreta. Habríamos de hacer huelga de parir. Los hijos de los amos nacen ya con la cosecha recogida. Mi hombre dice que meter la guadaña en mieses de otro es una faena maldita. No pasará mucho tiempo hasta que le pongan a nuestros hijos monturas para que jueguen los del amo. Señora perdonada, dijo Centeno, aquí de lo que se trata es de traer menos hijos y enseñarlos a la huelga y a la revolución. ¿Y qué madre tiene tiempo para enseñar? ¿Y quién le dice que no al marido cuando llega de la taberna? Porque con vino los hombres se tragan mejor el grito. Por Dios santo, si lo único que tienen es nuestro regocijo. Y encima nos dicen desde las mismas nuestras que no es bueno que votemos las mujeres,
concluyó pegando una patada a la tajuela. Un anciano de barba rala y negligente preguntó de qué servía orear las vergüenzas. Le amonestó el maestro que la vergüenza de ser pobre se curaba con la conciencia de estar juntos. Di tú, Centeno, ¿qué es un compañero? Y le señaló el maestro. Perdimos la huelga porque los compañeros de Cáceres se descolgaron y aquello hizo reata. Compañeros los únicos contra los otros. Despreció. El compañero casi recitó el poeta César Vallejo, es el que con pan come el mismo pan. Ayuntados seréis más fuertes que las escopetas del marqués y sus perros despabilados con café. Y los niños del compañero Vidarte aquí presente dejarán de comer tierra en La Serena. El buen jornalero habla de penas compañeras mientras las suyas esperan. Concluyó el poeta que sentado en un butacón viejo a ratos dormitaba el cansancio de un largo viaje. A los presos que se habían enfrentado a la Guardia Civil para protestar por la desgana de la reforma agraria. Definitivamente el Parlamento parió un ratón. En Extremadura, las fincas pertenecientes a la grandeza de España fue una burla. Un caso concreto, al duque de Fernán Núñez, que tenía declaradas tierras por valor catastral de 17.632 hectáreas, se le expropiaron en Cáceres 162. Las derechas habían cerrado la Germinal, pero se abrieron más casas del pueblo. En la del Centro Obrero de Badajoz, yo asistí a los esfuerzos de los líderes sindicales por mantener la calma después de que los jornaleros conocieran que durante siglos les habían engañado. Era preciso no darle un solo argumento a los caciques para que se acogieran a la palabra rapiña. Y toda aquella pedagogía en una tormenta seca de casas sin pan y sin leña. En este destajo de ideología, aquellos que aprendían a escribir antes enseñaban al compañero a sostener el lápiz de tinta que dejaba en las lenguas una mácula nazarena. Se leían pasquines, papeles de periódicos y libros como El Quijote, Jarrapellejos y los libros que iban dejando los poetas que se acercaban. La idea de una mente privilegiada contagiaba a otras. Y en cada escuela, en cada reservado, fue cristalizando una formidable fuerza de una solidaridad abrasiva. En una de aquellas veladas, yo leí un artículo que había escrito antes de ser publicado. Dije, los braceros y yunteros extremeños están inventando una solidaridad pionera y pudorosa, casi clandestina. Yo distingo a un gañán de los barros como metáfora de la piedad de clase, porque jornaleros con peonada entregan pudorosamente parte del salario a compañeros sin tajo y cargados de familia. Yo lo he visto. En Zafra, el mestizo César Vallejo eligió otro gañán para que desde su miseria melancólica civilizara a la humanidad. Extremeño, dejásteme ver desde este lobo padecer por todos, pelear por todos y pelear para que hasta los buitres sean hombres. También el que apacentaría versos en las trincheras del 5º Regimiento eligió en Llerena al rapaz de un yuntero como metáfora de los niños del orbe abocados a ser frentes de sal sin haber pasado por un solo juguete. Mientras Gabriel y Galán platonizaba los amores de un vaquerillo con una zagala, Rafael Alberti metaforizó en Badajoz en el zagalillo a todos los zangolotinos del mundo a quienes les habían robado la ropa
los zapatos, la casa y hasta las estrellas del primer enamoramiento. Mientras, desde los púlpitos arreciaban las pastorales del cardenal Segura, prometiendo a los mansos las dehesas celestiales. Acto segundo. La Victoria, 25 de marzo de 1936. Por los recodos de las veredas, en los calveros del monte, por los alrededores de una fuente o a la sombra de los alisos ribereños, se formaron grupos para que las bestias abrevasen, colocarles la primera cebadera y cumplir, hombres, mujeres y niños, con el ritual del almuerzo. Pero apenas se comió, pendientes todos de la llegada de algún líder con instrucciones y ánimo a un valor prendido con alfileres. Compañeros, dijo Centeno, que acababa de aparecer en un caballo sudado que cruzó un bosquecillo. ¿Es que nadie va a entonar un canto de siega? ¿Se os ha olvidado que hoy es el día fúnebre para las emboscadas del pan? Mujeres, arengó desde la montura, hoy se acabó París para el paludismo y las guerras coloniales. Sonó un tambor, le siguió una flauta y una voz nacida de las entrañas del aguardiente escupió con las prisas de la blasfemia. ¿Cuándo querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos rollan piedras? El líder aplaudió con desgana y dijo que le dejéis, compañero, al menos comer hierbas, a lo más higos con púas, masculló uno entre aplausos. Súbitamente se alzó la voz de un hombre con un sombrero de fieltro cocido. ¿Y si nos volvemos a casa, compañeros? ¿O no barruntáis que mos notan? Compañeros, arengó Centeno, ni una provocación, que el campo está lleno de orejas. El que no acepte que hasta el odio de clase es delito, que agile a su casa. Vamos a escuchar otra copla que tenga menos yesca. Y fue cuando una mujer pidió le abrieran corro para bailar mientras otros cantaban: Pilar de Berrocalejos, si te volvieras de vino, las morelas de tabaco y los canchos de tocino. Esa copla es más prudente, lo dicho. Si hubiera sangre en uno solo, nos hacen sangre a todos. Pero si alguien lleva una faca, que la entierre. Vamos a demostrar que hemos deportado el ojo por ojo. Es que, compañero, no sabemos cómo anda la preocupación por otros pagos, dijo una mujer. Hay máquinas de películas venidas de todo el mundo. Ahora mismito alguien os está sacando. Compañero, se arrancó un gañán con la pana tapizada en bosta y la voz trémula. Lo dicho, si nos desperdigan, volvemos a entrar. Tengo, dijo Centeno, que marchar hasta el cruce de las Majas. Salud y disposición, dijo mientras recogía las bridas relajadas. La última, compañero. Dicen que hoy va a ser un batán de sangre. No dejamos de ver caballos de la gubernamental por las cuerdas de la sierra. Dice que se han visto huellas de los mismos cañones de Asturias. Compañeros, dijo Trigo, vengo de una cañá llena de boinas, sombreros de paja y puños en alto. Retumbaba la Internacional. Somos un ejército cercano a las 80.000 almas y ellos no pasan de la veintena. El día de hoy ha tenido siglos de rumia. El pan no ha muerto. Pero si alguno de vosotros tiene un miedo que le derrote, que se ausente él mismo o se maje la cabeza. Que se marche a la cocina de su casa, en donde no le esperará ni un casco de cebolla.
El que esté bebido que agile a su lote antes de que su aguardiente se arrepienta. El periódico Claridad editorializó: cuando los eruditos de la historia anden buscando el hecho que señaló el gran hito de la historia de España, algún dedo caerá ciertamente sobre nuestra Extremadura, la región en la cual se ha verificado la primera ocupación de tierras en el mundo de una forma multitudinaria y pacífica. Ilia G. Ehrenburg. El marqués de los 5 lugares reunió en la sala magna del Ateneo de Madrid a senadores, espadones, banqueros y líderes políticos. Este gobierno, dijo, ha cambiado la geografía de sitio y ahora ya no sabemos si España limita al norte con los Pirineos o con el Cáucaso y los Urales. La Rusia que profetizó Donoso Cortés está ya aquí. Es inconcebible tanta disciplina. Yo pregunto, ¿qué clase de escuelas no les hemos cerrado? Aprenderemos de una vez los propietarios de Castilla, Andalucía, el Riñón de España, que algo tan barato de hacer por gañanes se contagiará. España está en peligro inminente de ser expropiada en un rato. Acto tercero, la venganza. 14 de agosto de 1936. Franco habló con su íntimo amigo Yagüe, el carnicero de Badajoz, compañero de hazañas coloniales y teniente coronel del tercio. En la intimidad llamaba Paco al general. Este le dijo: yo me alcé al grito de ¡Viva la República!, porque la habían arrebatado la provincia más grande de la España una. Y al grito de fraternidad, libertad e igualdad me alcé. No soy pues sospechoso de fascismo. En el 32 salvé también a la República, a la que el comunismo intentó arrebatar su mejor trozo minero. El alzamiento no lo provocó la muerte del protomártir Calvo Sotelo. Yo me alcé por la rapiña de Badajoz. Y estoy pasando por extraños momentos de una lucidez que la entiendo como revelación. He comprendido el concepto total del miedo de Mola. Cualquier tibio, cualquier dubitativo será pasado por las armas sin otro juicio sumarísimo que la razón suprema de recuperar para España la provincia robada. Se lo debemos a tanto noble huido, asesinado y expoliado, a tanto obispo martirizado, a tanto sacerdote asesinado. Ellos nos demandan una venganza de calvario. Paco, no te entiendo. Salazar repatria a los fugitivos. Badajoz está en régimen de frente dormido. Hay que avanzar hacia Toledo para enlazar con el ejército del norte y quitarle a los rebeldes días preciosos para que reconstruyan su ejército. Teniente coronel Yagüe, Badajoz debe pagar. Hubo campesinos castrados, siguiéndose rituales cabileños, campesinas violadas, siguiéndose instrucciones de Queipo de Llano, ferviente de Mola mezclado con alcohol. Aquella mística de sangre provocó un castigo tan innombrable que junto al sufrido por Guernica
los nazis recordarían en las jornadas de su solución final. Porque el suceso de la Plaza de Toros constituyó un genocidio de lotes yunteros que aguardaban en los chiqueros y en el patio de arrastre a que se despejara el coso de cadáveres y pudiese entrar otra remesa. La ciudad entera fue un horno de incineración. Todo se hizo coágulo calcinado desde el coso de la plaza, por donde salía la sangre con la fuerza de un cañón de mucha boca. Me llamo Gabriel Jackson y escribo a pie de sangre que en la ingenuidad de los primeros días se nos permitió a los corresponsales acompañar a las tropas. La toma de Badajoz había provocado mucha expectación en el extranjero por ser la capital de la provincia donde se llevó a cabo en el mundo la primera ocupación revolucionaria de tierra sin un solo herido. Pero la ingenuidad de Franco no había sido tal. Él deseaba que el atroz escarmiento llegase hasta la tierra de los zares muertos y solo después de haber satisfecho el rencor propietario ha ordenado una censura severa. Pero el enviado especial de Elbas ya telegrafió que vio cadáveres hasta en el altar mayor de la catedral. Y los corresponsales de New York Herald Times ya habían descrito la hecatombe. El teniente coronel Yagüe contestó a un periodista respecto a los sucesos de la Plaza de Toros. 4.000 prisioneros habrían retrasado mucho mi columna y si los dejaba en Badajoz, la ciudad habría vuelto a ser roja. Me llamo Allen de Chicago Tribune y redacto mi crónica perseguido por el olor a sangre. Miles de milicianos y milicianas han sido asesinados después de la caída de la ciudad por el ataque furioso de generales y terratenientes. A las 4 de la mañana vuelven a llevar a los milicianos al ruedo por la puerta donde entra la cabalgata inicial de la corrida. Y en las calles iluminadas por la luna hay una mezcla de carne y olor a carne quemada con un olor a jazmín. Es un olor dulce, demasiado horriblemente dulce. Hay mucha sangre en un solo cuerpo humano. Corolario, 25 de marzo de 2018. Después del éxito, los yunteros no se consideraron superiores a los campesinos de la España que no se atrevieron a la ocupación. El hecho identitario que surgió de la proeza fue no tenerlo frente a algo o contra alguien. No ser más que el temeroso, sino el doble con él, de 3 en 3, de 4 en 4, desde una junta que recuperó Juntas sin yugo, de la mano de una melancolía poético-revolucionaria que no le exigió al pasado cuentas por las generaciones sacrificadas. Pero no fue una piedad de sacristía, sino el olvido necesario de tantos agravios que hubieran supuesto un lastre terrible a la inclusión. Por el contrario, la ausencia de altanería, de haber sido yo más que tú ante los amos, tejió en una crisálida inconsútil la metáfora del yuntero peleando por todos para que hasta los amos fuesen hombres. La metáfora de una esponja trashumante que empapa lo diferente y que luego ella misma se exprime y se derrama. Porque el sino de aquella hazaña fue de médula universal. Y dice César Vallejo, continúa: se apoderó de mí la melancolía del mestizo al que los fascistas le dejaron su mitad extremeña seca. Sentí la misma depresión del compañero Trigo.
no pude digerir que aquellos Aquiles del terruño solo disfrutaran 4 meses la plenitud de sentirse por primera vez pueblo capaz de gobernar su destino, y me fui por las bambalinas dejándome morir como hicieron tantos hijos de trigo aquí presentes. Voy a darme un poco de prisa. Bueno, habla el Yuntero Centeno de la ola de suicidios que asoló a Extremadura por los años 60. Dice: muchas familias intentaron por cualquier medio ahorrarle a los hijos y a los nietos aquel baldón social y consiguieron que el suicidio fuese considerado no confirmado. Nos dieron tierra en sagrado y el cura contra el que luchamos nos perdonó ante la sociedad y ante Dios por haber sido leales a la República y haber perdido la guerra y las tierras. Y habla el maestro don Emiliano. Habla el 25 de marzo de 2018. Hablará. La hazaña yuntera reniega de la solución final de una Extremadura mestiza de turismo, servicios y emigración. Mis compañeros se preguntan si vosotros os preguntáis qué va a ser de Extremadura en 3 generaciones. ¿Qué ferrocarril del oeste nos tendrán reservados para el último transporte? Porque las estadísticas prosiguen amargándonos tenaces. ¿Cómo escucháis vosotros la música de que Extremadura es un paraíso? Lo es, pero desde aquí vemos que el problema está en que nuestros bisnietos solo disfrutarán del paraíso hasta que sean inevitablemente acuciados a una emigración no querida que les reportará la calderilla de los trabajos para forasteros. El mercado del Carpe Diem echa agua en nuestros rescoldos para que todo llegue a su última ceniza y desaparezca, se olvide el recuerdo de aquella gloriosa ocupación que se conoció en todo el mundo y que todavía hoy no se conoce casi en Extremadura. Desde aquí, el compañero Yuntero, Centeno, Trigo, César Vallejo, Alberti, Lorca, Miguel Hernández, os convocamos a que hagáis picón que rellene las brasas, cada cual su costalito de picón como los de la India con su bolsita de sal, y que el brasero vuelva a rajarse cada 25 de marzo como una granada, como una firma de Badila. Pervirtamos la inercia de la desgana que nos lleva a la amnesia. Hagamos que el fracaso no se arredre y no se acomode. Sigamos al poeta Vázquez. Es lo mismo
prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Nos esperan muchos 25 de marzo en manos de los niños que hoy van a las escuelas. Y yo he venido un rato con don Emiliano, con Elías Gerenburg, con Alberti. He venido un rato para proponeros algo que abra a los niños el apetito de conocer que se esconde tras el misterio de una fecha. La curiosidad de saberse el doble, el triple después de conocer qué ocurrió ese día. Como maestro republicano que fui, encarezco que en la biblioteca de cada centro docente una placa diga: 25 de marzo de 1936. Recuerdo de la primera ocupación de tierras en la historia del mundo, hecha de una manera pacífica. 25 de marzo de 1936, día identitario de nuestro pueblo. Y Elías Gerenburg dice: me despido, hermanos y compañeros, diciéndoos que todo pasado es prólogo. Muchas gracias.